Y hola amigos de Rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión estaremos hablando sobre la saga o bueno, franquicia de Bungie siendo Destiny. Así que dicho esto, comencemos con este video. Bueno, en sí antes de comenzar este video creo que hay que dar una pequeña conclusión o al menos un comienzo antes de que me lleguen un montón de comentarios. Porque conociendo hablar de Destiny es como hablar del diablo. En sí es un problema muy grave si no sabes muy bien de lo que se va a estar estableciendo en este video. Y antes de decir todo, yo voy a dar mi opinión, y vuelvo a repetir, mi opinión relacionándose a la franquicia de Destiny, siendo los puntos buenos como puntos malos. Hay que recordar algo muy pero muy importante, y es que simplemente este video se va a abarcar desde Destiny 1 con todas sus expansiones, igualmente hablando con Destiny 2 y todas sus expansiones, entre otros temas principales de la franquicia. Saber igualmente que no estoy en contra de Destiny. Destiny al menos lleva en el top 3 de mis juegos favoritos. Primero siendo Halo, después Assassin's Creed y obviamente Destiny. Así que no les voy a estar echando tantas conclusiones o problemas al juego, sino voy a dar mi opinión y además porque ya había dado en anteriores videos mi opinión sobre ya sea los DLCs o de cómo al menos Activision y Bungie iban relacionándose con el videojuego. Así que dicho esta pequeña conclusión, comencemos con este video. Bueno, en sí comenzaremos con Destiny 1, obviamente siendo uno de los juegos que marcaron para la nueva generación de consolas, siendo igualmente para Xbox One, PlayStation 4, pero igualmente para las anteriores generaciones, siendo PlayStation 3 y Xbox 360. Siendo en sí una de las funciones principales y igualmente siendo uno de los juegos que llamaron la atención en ese tiempo, siendo una de las funciones más épicas para hoy en día, siendo un multijugador en línea, pero al mismo tiempo ser un RPG mundo abierto shooter que puede centrarse con los jugadores, pero igualmente explorar mundos y conocer otros secretos o circunstancias que tengan que ver tanto con el videojuego o igualmente con la historia, la campaña o personajes que se estarán obviamente estableciendo en la misma contingencia o cómo estemos avanzando en el juego. Es algo muy interesante y abarca muy bien esa parte de Destiny. Pero igualmente hay que hablar de algo fundamental, y es que como hablamos de Destiny, hablamos de muchas cosas fundamentales. Primero, siendo las expansiones. Para mí un punto fundamental cuando se hablan de mundo abierto y cuando se habla de un RPG, me encanta que tengan los sistemas ya sea de expansión, DLCs, misiones, entre otras cositas. Me encanta, ¿por qué? Porque abarca que yo tenga que seguir jugando ese mismo juego, tener que explorar nuevas ubicaciones, tener que obviamente encontrar secretos, encontrar armamento, ya sea para fundamentar a mi propio criterio o para ayudarme simplemente en el juego, ayudándome de una mejor manera y tener una experiencia más increíble. Es algo fundamental y sí se establece muy bien en Destiny. Sin embargo, igualmente ese es el problema. Las expansiones, o al menos cuando estábamos hablando en Destiny 1, costaban lo que costaba el mismo juego. ¿A qué se refiere esto? Yo lo hablé anteriormente en un video, o bueno, hace unos años atrás. Y es que al menos con Activision y Bungie no se establecían muy bien para cómo se querían centrar en el videojuego, o al menos cómo centrarlo ante los fans o gamers que les guste o le interese el DLC. ¿A qué se refiere esto? Y bueno, hablemos con el primer expansión en sí en verdad de Destiny, siendo el Rey de los Poseídos, siendo uno de los DLCs a mi punto de vista más increíbles y mejor estructurados del primer videojuego de Destiny, y siendo un poquito más de relación al igualmente de cómo quería Bungie centrarse en este videojuego, o al menos cómo marcar un nuevo comienzo después de la salida de Halo. En sí sabemos perfectamente que Destiny sí abarcaba muy bien su historia después de Destiny 1 y al final de la campaña o historia como lo quieran ver, pero esta expansión nos lleva un poquito más allá de ese criterio, mostrarnos al menos
cómo estos nuevos personajes llamados guardianes y cómo al menos este típico comienzo de oscuridad y luz peleaban para lograr su objetivo o al menos para mantener la paz en sí en este nuevo mundo caótico es algo fundamental y al menos increíble a mi punto de vista, siendo algo muy chido que se intente abarcar esos temas, pero igualmente centrarnos en un tema fundamental que no solo se tiene que ver con nosotros, sino con los personajes, al igualmente de hablar de futuras cosas, o al menos de diferentes contenidos en el mismo juego. Sin embargo, tener que un DLC me cueste lo que me costó el videojuego, abarcando que a mí cuando salió Destiny 1 me costó entre 1200 a 1000 pesos, y para que cuando salga ese DLC me cueste lo mismo que siendo 1000 o 1200 pesos, se me hace un robo, se me hace algo que a mi punto de vista, como a muchas personas cuando comenzamos en este fundamento en Destiny, no nos gustó el tema de cómo Activision quería relacionarse ante los fans, o al menos de cómo querían abarcar el contenido del juego. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar esta situación. Seguro en cualquier sistema de videojuegos nos abarcan igualmente DLCs. Y si queremos dejarlo en claro con el mismo Bungie, nos centraremos en su último videojuego, que fue Halo Reach, una salida en el 2010. Obviamente abarcó DLCs, pero no DLCs de historia ni nada. Abarcó DLCs de mapas y abarcó cierto contenido relacionándose a su aniversario de su primer videojuego, siendo Halo Combat Evolved. Sí, fueron al menos nuevas funciones o nuevos mapas en el juego, y se abarcó que al menos costaban entre 120, 150 hasta 250 pesos, y se abarcaba que era un pack de cuánto, de 10, 15 mapas o relacionándose en un contenido extra, siendo algo que es algo favorable. 200 pesos o 150 pesos para solo 10 o 15 mapas, siendo un juego que ya estábamos obviamente ya establecidos, pues no nos pueden cobrar más sin tanto, porque no estamos hablando de historia, no estamos hablando de personajes, no estamos hablando de nada de eso, y se entiende. Ahora, con Destiny no se debería abarcar tanto. Yo sí pagaría al menos un contenido de 300 a 350 pesos. ¿Por qué? Porque están abarcando una historia, abarcando cinemáticas, abarcando contenido adicional y al mismo tiempo intentando establecer fundamentos nuevos para este videojuego, pero no estableciéndose cosas nuevas, porque no estamos hablando de un Destiny 2, sino estamos hablando de un Destiny .0.0, pero no sé qué. O sea, estamos hablando como una actualización del juego, no estamos abarcando de otro tema fundamental, sino que estamos siguiendo hablando del mismo tema. O sea, se está abarcando algo más relacionado o fundamental de que se quiere hablar de Destiny. Entonces, eso fue uno de los problemas que al menos a mi punto de vista fueron algo graves en sí, porque Bungie quizás sí tiene al menos un poco de sentido saber que al menos Bungie no estaba 100% relacionándose en el sistema del contenido. Sí, sabemos que Activision fue uno de los fundamentos quizás peores hechos para Destiny, que al menos quisieron abarcarse o al menos intentar aprovecharse de muchas personas. ¿Por qué? Porque intentaban vender algo que no valía tanto esa pena. ¿Por qué? Porque es un contenido que quizás no va a durar lo que duró la campaña. Sabemos que al menos jugar la campaña de Destiny era abarcarse entre cuánto, unas 18 a 20 horas, y saber que ese DLC te iba a durar entre 6 a 8 horas. O sea, no estamos abarcando que es el mismo contenido, estamos abarcando que solo es una pequeña expansión para el videojuego, para que te distraigas más. Y si aún te faltaba mucho que explorar antes de esa salida de ese videojuego, o al menos de ese DLC, mejor dicho, pues poder abarcar de una mejor manera todo ese contenido. Ahora, hablar igualmente de cómo fue el sistema de multijugador, y esa parte creo que hasta hoy en día no estoy totalmente seguro de cómo se quiso evolucionar, o al menos cómo quiso centrarse Bungie en ese sentido. ¿Por qué? Porque al menos a mi punto de vista siento que fue una mera estupidez, o al menos una forma de cómo se quiso relacionar Bungie, o al menos Destiny en el sentido del multijugador. ¿Por qué? Porque al menos en el sistema de multijugador podías jugar a los inicios totalmente sin problema alguno, poder jugar los modos de juego que te abarcaba el juego, obviamente obtener recompensas, obtener premios, obtener simplemente lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque obviamente es el sentido del juego, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasó? Cuando salieron los DLCs de expansión como el Rey de los Poseídos o los Señores de Hierro,
fueron algo que en verdad sí fue un dolor de cabeza para muchas personas. ¿Y por qué dirás esto? Y bueno, y es que como sabemos, al menos en todos los DLCs de Destiny, se intentaron abarcar en el multijugador. ¿A qué se relaciona esto? Y bueno, es que el mismo juego te hacía, o al menos en pocas palabras, te insinuaba a que te compras la expansión para luego en sí relacionarse nuevamente al sistema de multijugador. Siento que ese punto de vista de cómo se quiso establecer el multijugador fue horrible, fue terrible en las circunstancias para muchos jugadores. ¿Por qué? Porque no hay que ponernos en el sentido de que por ser un videojuego hay que comprar todo, sino ponernos en los zapatos de cómo se estén relacionados en sí el multijugador, pero al mismo tiempo los jugadores. ¿Por qué? Porque si sabemos perfectamente que, ok, te va a costar el DLC 1200 pesos, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si ciertas personas no se pueden comprar el DLC, pues ¿por qué no dejar solo el sistema de multijugador lo que estaba establecido a los inicios del juego? O sea, los mapas, los modos de juego y ya. Y si quieres, aún no habías desbloqueado todos los premios de los inicios del juego, pues dejarlos para que los puedas desbloquear. Pero ojo, no fue así. Fue como que si no tuviste esto, no puedes conseguir, no hay problema. Cómprate el DLC y obtendrás las cosas nuevas, pero al mismo tiempo las cosas viejas. Y ambos ganamos, tú tienes todo y yo obtengo todo. Y eso fue lo terrible, porque no era así. No era centrarnos en sí, sino era ponernos en los zapatos de los jugadores. Y eso fue una parte muy grave y que sí hubieron muchas quejas por Bungie. Y como Activision tuvo que hablar en esas circunstancias o en esos meses, porque sí se abarcó muy gravemente ese sistema, o al menos como se quiso abarcar en el nuevo sistema del multijugador. Ahora, vamos a centrarnos totalmente en todo el sistema de cómo fue transcurriendo a Destiny 2. Y bueno, en sí un punto clave, y ya habíamos hablado en esos temas, o bueno, Bungie ya se estaba estableciendo en esos temas, era que Destiny 2 no iba a cometer los errores de Destiny 1. O sea, tener los problemas técnicos, tener los sistemas de multijugador, tener problemas en los momentos importantes ante los jugadores y al mismo tiempo obtener mejores cosas para el multijugador fueron cosas claves que Bungie ya había prometido y que al final en cierta parte sí cumplió. ¿Por qué? Porque al menos cuando iba a salir Destiny 2 se había establecido perfectamente que todos los jugadores que ya hayan jugado Destiny 1 podían obtener todo lo que ellos tenían a Destiny 2. ¿A qué se refiere esto? Todo tu personaje que se había abarcado en el primer videojuego se iba a obviamente a regenerar, pero en Destiny 2, obviamente ya no creando un nuevo personaje, no tenían otras cosas, simplemente iban a darte como un reconocimiento que jugaste Destiny 1 y que ahora vas a seguir en el nuevo juego. Es una bonita forma de representarse y que sí a muchas personas les gustó. Y a mi opinión sí fue algo interesante y que igualmente sí me gustó. Que para dejarlo en pequeñas condiciones me hubiera igualmente gustado que pueda editar un poco a mi personaje, como una evolución de mi personaje, ¿no? Porque si estamos abarcando que es una nueva historia y un nuevo legado que nos va a seguir en esta nueva campaña, ¿por qué no cambiar un poquito mi diseño? Cambiar quizás algunas cosas, quizás una forma de evolucionar al personaje, como algunas partes fundamentales de otros videojuegos, igualmente representándose en RPGs. Pero eso no me importa tanto y es un punto clave que al menos muchas personas apoyaron. Igualmente, ¿qué pasó en Destiny 2? Y bueno, al menos en Destiny 2, cuando se empezó a evolucionar, o al menos centrarse las bases fundamentales, fue algo interesante que al menos las primeras dos expansiones, o bueno, DLCs fundamentales, porque no son totalmente expansiones, sino solo son contenido adicional después de la campaña, es interesante que se puedan abarcar de mejor manera. O sea, ¿a qué se refiere esto? Tener un contenido nuevo, fresco, pero al mismo tiempo saber que es algo ligero. No abarcarse en un tema tan grande y que sea complicado para que simplemente hay que seguir la campaña. Y eso es algo que igualmente no me gustó de Destiny 1. Que al menos las expansiones de Destiny 1 te abarcaban muchos contenidos. Que hay que matar a ciertos jugadores, que hay que obtener ciertas recompensas, que hay que obtener ciertas cosas para seguir la siguiente misión de esa misma expansión. Y a veces era muy complicado, porque si tú no habías entendido a qué se iba relacionando eso, no podías avanzar. Pensabas que eso era el final, o que simplemente ya no hay conclusión,
o que el DLC simplemente abre la puerta para otra expansión que quizás nos cuente la historia. Y a veces así muchas personas lo pensaban, pero no era así. Algo que en Destiny 2 se corrigió muy perfectamente y que sí, la mera verdad, abarca muy bien como Bungie quiso evolucionar al menos su franquicia, y eso es un punto bueno igualmente. Ahora, la historia y la campaña en sí. La historia, debo que admitir que para al menos cambiando la historia de Destiny 1 a Destiny 2, me voy más para Destiny 2. ¿Por qué? Porque abarca muy bien a los personajes que se habían establecido o que al menos pudimos conocer en Destiny 1. Saber que perfectamente Destiny sí tuvo una campaña, o sea, Destiny 1 sí tuvo una campaña, sin embargo no fue totalmente relacionada. ¿Por qué? Porque las únicas cinemáticas que podemos abarcar, si no estoy mal, son 5 a 4 cinemáticas, siendo la principal cuando te despiertas, la segunda cuando te encuentras a la guardiana y que simplemente te enseña a ver los secretos, después ver al orador y por último obviamente ser recompensado para centrarte en la ciudad y que obviamente salvaste al viajero del corazón de la oscuridad. Es lo único que nos centra en Destiny 1. Ahora en Destiny 2 es todo lo contrario. Desde el inicio hay cinemática, nos centran en qué tema se va a fundamentar y cómo los enemigos se van a estar abarcando en toda esta historia. Un punto muy importante y muy interesante que al menos Bungie le debemos que agradecer mucho. Igualmente cómo fue el cierre de su historia, igualmente de cómo intentaron evolucionar a todos los personajes que conocimos desde el inicio hasta el final de esta campaña. Igualmente, saber que los primeros dos DLC hablan muy bien de los personajes que vemos al principio como héroes o al menos leyendas de la ciudad fue algo interesante. ¿Por qué? Porque nos abarcan que al menos esos personajes sí tienen historia y sí son personajes importantes y no son personajes simplemente de relleno o que simplemente están establecidos para tener una idea clave de quién nos estamos enfrentando, sino es algo interesante que en verdad se abarquen esos temas o al menos esos personajes y que podamos saber un poco más de su historia. Es algo muy bien que igualmente se establece y que es algo agradable que ver. Ahora, saber de ahora totalmente de las expansiones, y siendo la primera que son los renegados, y viendo una de las funciones de los DLCs más interesantes, se debe que abarcar que igualmente es algo muy impresionante como al menos Bungie pudo haber matado a uno de sus personajes. Y sí, dije un spoiler, pero sabiendo que ese DLC ya tiene 2 años que salió, y obviamente cualquier persona ya sabe de qué personaje estoy hablando, se debe que abarcar perfectamente que fue algo interesante que Bungie matara a uno de los personajes que más fama tenía, igualmente que tenía un gran corazón y que posiblemente hubiera tenido un gran futuro si hubiera seguido vivo. Sin embargo lo mataron, pero fue interesante cómo esa historia pudo centrarnos para ese DLC, igualmente siendo algo muy interesante y que se habla muy bien de Bungie. En conclusión, Destiny es una de las franquicias más interesantes y que al menos abarca una rica cultura de cómo al menos Bungie ha intentado establecer muy bien este videojuego. Al igualmente que al menos como sabemos perfectamente, Bungie ha dejado de trabajar con Activision desde hace un año, haciendo que al menos Destiny tenga un futuro fundamental. Sabemos que al menos en estos momentos Destiny 2 ya tiene su tercer expansión, siendo algo relacionándose una vez más a la luna y totalmente relacionándose a la especie o facción de la colmena. No voy a dar detalles sobre ese DLC, sin embargo es algo muy interesante como Bungie ha intentado evolucionar en todos estos años, desde que salió Destiny hasta esta expansión, dando una buena fundamento a su videojuego y que al menos yo quiero pensar que tendrá un gran futuro para la salida de un futuro Destiny 3. Y no hay que decir más, sabemos que Bungie terminará con su trilogía de Destiny, siendo algo interesante y que muchas personas les encanta porque es un videojuego que en verdad abarca muchas cosas que pocos videojuegos nunca han intentado o al menos nunca han logrado ser. Y bueno, en sí creo que sería todo de este video. Si les gustó me gustaría que dejen un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual comenten qué opinan ustedes sobre su propia opinión de Destiny. Dejen en los comentarios y lo estaré leyendo. Igual pueden seguir el canal en Instagram para estar más pendientes del canal. Saben que yo soy su amigo Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos veremos en un próximo video.